Buenas, bienvenidos a este espacio académico sobre lógica matemática. En esta sesión trabajaremos lo que es los sistemas de numeración, para lo cual daremos una pequeña reseña histórica en qué consisten los sistemas de numeración, la clasificación de los sistemas de numeración. También realizaremos unas operaciones básicas entre los sistemas de numeración en cualquier base, ya sea base binaria, base octal, base hexadecimal. Por último, elaboraremos 3 proyectos que consisten en construir unas plataformas de tal forma que conviertan cualquier número binario. Por último, elaboraremos 3 proyectos, los cuales consisten en proyecto 1, elaborar una plataforma que convierta cualquier número en base 10 a binario, sin importar el tamaño o la limitante de su magnitud. 2. Construiremos un sistema que convierte de base 10 a cualquier base, sin importar el tamaño del número. Por último, elaboraremos un proyecto 3 que consiste en convertir un número decimal a binario, teniendo enteros y decimales el número de base 10. Bienvenidos a este espacio académico para que desarrollen y comprendan todo lo concerniente a sistemas de numeración. Introducción. Este trabajo se diseñó con un material de apoyo académico para la orientación de los estudiantes acerca de la lógica matemática y sus aplicaciones. Es por ello que este material se ha seleccionado para elaborar una obra con el propósito de facilitar al estudiante la comprensión de estos temas. Este material está dirigido a los estudiantes que estudian matemáticas o enseñan matemáticas, pero puede ser útil también para los alumnos con otras titulaciones o afines que estén viendo la parte de lógica matemática y sus aplicaciones. Sistemas de numeración. El sistema que nosotros usamos para contar o medir es el sistema de numeración decimal. Este es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base aritmética la potencia del número 10. El conjunto de símbolos utilizados en el sistema de numeración decimal es el arábigo. Es decir, estos símbolos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con estos 10 números podemos representar todas las cantidades y todos los números teniendo en cuenta su posición. La fórmula matemática o el algoritmo por el cual se forman los números está regido por esta estructura, en el cual un número en base 10 se compone de la sumatoria que existe entre el dígito del número multiplicado por una potencia en base 10 a un exponente que es la posición en el cual está ese dígito. Por ejemplo, aquí tenemos el dígito en la posición 3 por la base que es 10 por el exponente en la posición, más aquí tenemos el dígito en la posición 2 por 10 elevado al exponente de esa posición, y así sucesivamente. Vamos a apreciar un ejemplo donde se aplica este algoritmo para representar los números en el sistema decimal. Por ejemplo, tenemos el número 3529.48. Entonces aquí tenemos una parte entera que es 3529 y tenemos una parte en decimales que es 0,48. Si nos ubicamos en la parte del número entero, el 9 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el 5 en la posición 2 y el 3 está en la posición 3. Es por eso que nosotros al 3 lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 por su posición en 3. Al 5 lo vamos a multiplicar por 10 a la 2 por su posición en 2. Al 2 lo vamos a multiplicar por 10 a la 1
por la posición que están. Y el 9 lo vamos a multiplicar por 10 a la posición 0. Después del decimal, los números van como en la recta numérica los exponentes. Miren, 3, 2, 1, 0. Depende, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el 4 está en la posición menos 1. Sería 4 por 10 a la menos 1. Y el 8 está en la posición menos 2. Sería 8 por 10 a la menos 2. Si realizamos estos productos y sumamos, obtenemos como resultado el número 3529.48. Es importante recordar que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que generan y permiten construir los otros números. El sistema de numeración se puede definir matemáticamente como el conjunto entre S y R, donde S es el conjunto de símbolos que permiten que el sistema, en este caso puede ser el sistema binario, decimal, octal, hexadecimal, es el conjunto de los números del cual nosotros vamos a formar los otros números. Y R son las reglas que nos indican o las operaciones que nos permiten realizar con ese conjunto numérico. Las reglas, por lo general, están dadas por los operadores, ya sea adición, sustracción, multiplicación o división. Clasificación de los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración se clasifican en dos grandes grupos. Unos por los grupos posicionales, como es el sistema que utilizamos nosotros de base 10 o el decimal, y otros no posicionales. En el sistema no posicionales, los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado. No dependen de la posición. Cada símbolo tiene ya un peso o un valor específico. En los sistemas de numeración ponderados o de posición, el número o el elemento del conjunto sí tiene un valor de acuerdo a la posición que ocupe en el número. Por ejemplo, el sistema de numeración egipcia no es posicional, es simbólico, pero cada uno de los símbolos tiene un peso o un valor numéricamente. Mientras que en el caso del babilónico o el caso arábigo es de posición. Las lenguas naturales poseen sistemas de numeración posicionales basados en la base 10 o 20, a veces con sus sistemas de 5 elementos. Además, en algunas lenguas, los numerales básicos a partir del 4 tienen nombres basados en numerales más pequeños. Estructura de los números con su base. Recordemos que existe un algoritmo para representar un número en cualquier base. Aquí está generalizado, que consiste en una sumatoria de el elemento o dígito del número que se va a desear por la base del sistema elevado a un exponente que es la posición donde está ese dígito. Entonces aquí tenemos el algoritmo para calcular un número con la clasificación de posición, donde ves la base del sistema. Ese es un número del conjunto de los números que estamos utilizando. Su índice indica la posición que va a tener en el número, que es el mismo número que tiene de exponente la base. Si realizamos la suma de la secuencia de estos productos, se obtiene el número en su respectiva base. A nivel universal, se ha utilizado el sistema de numeración del sistema decimal. Y para aquellos sistemas numéricos que requieren más símbolos, se requieren incluir letras del alfabeto que van desde el A al F, como es el caso del sistema hexadecimal. En la tabla esta podemos apreciar los 15 sistemas de numeración
básico. Cuando el sistema es de base 2, su nombre es binario y los elementos del sistema son 0 y 1. Cuando tiene la base 3, el nombre del sistema es ternario y tiene 0, 1 y 2, 3 elementos. Cuando tiene base 4, es cuaternario y es 0, 1, 2 y 3. Si el sistema tiene 5 elementos, es quiniario y tiene 0, 1, 2, 3 y 4 elementos. Cuando la base es 6, es hexal y tiene 6 elementos que van desde el 0 al 5. Aquí aparece nuestro sistema, que es el sistema de base 10. Tiene 10 elementos que son los números dígitos acá. Cuando ya pasamos al sistema decimal, empiezan a aparecer las letras. Por ejemplo, aquí tenemos en el undecimal, tenemos los dígitos y la letra A. En el duodecimal tenemos los dígitos y la letra A y B. Y en el sistema hexadecimal, que tenemos los números dígitos y las letras del alfabeto del A al F. Los sistemas de numeración que más se usan son el sistema binario, que se utiliza para el lenguaje de programación en los computadores, el lenguaje octal, que también se utiliza en los computadores, y el lenguaje hexadecimal, que también lo usan las máquinas de cómputo. Ahora vamos a realizar algunas conversiones a los otros sistemas de numeración. Vamos a empezar con el sistema binario, también llamado sistema diádico en ciencias de la computación o en el sistema de numeración, en el que ellos se representan utilizando dos cifras. Es binario porque hace uso de dos elementos del conjunto, puede ser A o B, verdadero o falso, 0 o 1, en el caso de las computadoras, donde 0 indica ausencia de corriente y 1 indica que hay corriente. Ahora vamos a analizar cómo convertir un número en base 10 a base 2. En este ejemplo tenemos el 100 en base 10, que en base 2 sería el número 1100100. ¿De dónde sale este número en base 2? Sale en dividir este número 100 entre su base, que es 2, consecutivamente, de tal forma que los residuos van a ser 0 o 1 y el cociente debe terminar en un número entre el conjunto binario, entre 0 y 1. Entonces, empezamos a realizar la operación con el 100. 100 entre 2 cae a 50. 50 por 2, 100, que es 100, 0. Este 50 no está entre los elementos 0 y 1. Lo volvemos y dividimos entre 2. Haría 25 entre 2, nos haría 50, haría 0. Este 25 no está entre los elementos del sistema binario, 0 y 1. Lo dividimos entre 2 otra vez. 2 entre 2, 24, que es 25, 1. El 12 todavía no pertenece al conjunto del sistema binario. Lo dividimos entre 2, daría 6 por 2, 12, que 12 es 0. El 6 aún no pertenece. Lo dividimos entre 2, sería 3 por 2, 6, que 6, 0. El 3 aún no pertenece al conjunto del sistema binario. Lo dividimos entre 2, cae 1 por 2, 2, que 3, 1. Después el número sería el cociente último, cuyo elemento está dentro del conjunto del sistema binario, entre los 0 y 1. Recogemos este cociente 1 y nos devolvemos y cogemos los residuos. O sea, sería 1 el primer elemento, dependería 1 el segundo elemento, depende 0 el tercer elemento, 0 el cuarto elemento, 1 el quinto elemento, 0 el sexto elemento y 0 el séptimo elemento. ¿Qué sería este número al que está escrito acá? Sería 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 0 en base 2. Para realizar la conversión de binario a decimal, se realizan los siguientes pasos. Primero, se comienza por el lado derecho del número binario. Multiplica cada
dígito por 2 elevado a la potencia consecutiva, comenzando por la potencia de 2 a la 0. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, se suman todas y el número resultante es el equivalente en el sistema decimal. Un ejemplo, si nosotros tenemos acá este número binario o en base 2, entonces vamos a la parte derecha que sería este. Pero aquí es muy importante esto. Aquí tenemos el número entero y el número decimal. Los números enteros, las posiciones empiezan 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de decimal empiezan de menos 1, menos 2, menos 3. Entonces este número lo podemos expresar de la siguiente forma. Ahí tenemos. Este 1 está en la posición menos 3. Este 0 está en la posición menos 2. Este 1 está en la posición menos 1. Este 1 en la posición 0. Este 0 en la posición 1. Este 1 en la posición 2. Este 0 en la posición 3. Este 1 en la posición 4 y este 1 en la posición 5. Después que hemos identificado las posiciones correspondientes de cada uno de los números, multiplicamos cada uno de estos números por una potencia, o sea, 1 por 2 elevado a su posición, 2 a la 5, más, viene 1 de 1 por 2 elevado a la 4, viene más de 0 por 2 a la 3, viene más este 1 por 2 a la 2, más este 0 por 2 a la 1, más este 1 por 2 a la menos 1, más de 0 por 2 a la menos 2, más este 1 por 2 a la menos 3. Realizamos estos productos y después sumamos todas estas cantidades, que da como resultado un número en base 10, sería 53,625. El algoritmo de convertir un número en el sistema decimal equivale al mismo número expresado en otra base. Tiene dos procesos, uno para decimales enteros y otro para fraccionarios o decimales o números con decimales. Por ejemplo, convertir el número 125,95 a base 6. Separamos el número en dos cantidades. Uno la parte entera, que es 125, y otro la parte decimal o fraccionaria, que es 0,95. El número de la parte entera, este 125, lo vamos a dividir entre 6. De tal forma que vamos a parar de dividir cuando el cociente de la división sea un elemento del conjunto de la base. En este caso tenemos de base 6. Los elementos de base 6 son el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el número 125 en sistema de base 6 es 325. Para convertir la parte fraccionaria, realizamos un proceso inverso al de la división. Multiplicamos y vamos seleccionando el entero que nos va dando de esa multiplicación. Por ejemplo, 0,95 por la base, que es 6, me da 5,70. Se selecciona de primero el entero, 5, va al 5. Tomamos el decimal 0,7 que queda aquí. 0,7 lo multiplicamos otra vez por la base, 6, y me da 4,20. Seleccionamos el siguiente entero, que es 4, va al número 54. Va al 5 y el 4 va al 54. Pero el decimal de este 420 es 0,20. Ese 0,20 lo multiplicamos por 6 y me da 1,20. Otra vez la parte entera, 1. Entonces me queda el número 541. En conclusión, el número decimal es 0,541. Después sumamos los números, el de la parte entera y el de la parte decimal.
La parte entera que me dio 325 más 0,541 me daría 325.541 en base 6. Conversión de decimal a octal de base 8. Hacemos el mismo procedimiento. Tenemos 122 entre 8. ¿A qué equivale? Entonces dividimos el número 122 entre 8, el cociente es 15 y el residuo es 2. Tomamos el 2, residuo. Después este 15 lo dividimos entre 8, me cabe a 1, pero 1 sí es un elemento de la base octal, mientras que 15 no era, porque los elementos de la base octal es de 0 a 7 y 1 sí pertenece a ese conjunto. Entonces el residuo me dio 7. Por último, construimos el número, que sería 1, 7, 2. O si quieren, hacen el siguiente paso. Sería 1 entre 8, que es 0, y el residuo es 1. Y también le forma el 1, el número en la base 8, 1,72. Que es el número este, 1,72 en base 8. Vamos a convertir números de decimal a hexadecimal. En este caso tenemos el número de base 10, que es 1869, y lo vamos a convertir a hexadecimal. El resultado nos dice que es 74D. Miren que esta es la letra del alfabeto, que está mayor que 9. ¿Cómo se realizan esas conversiones? Vamos a apreciar este ejemplo que dice que convertamos el número 1523 de base 10 a hexadecimal. Bien, tomamos el número decimal 1523 y lo dividimos entre la base, que es 16. Entonces, 1523 entre 16, el cociente es 95. 95 no está entre el conjunto que hay de 0 hasta la letra F, que está en el sistema hexadecimal. Entonces, por eso tenemos que dividir otra vez, pero la división entre 15,23 entre 16 por primera vez me da un residuo 3, va el primer residuo, 3. Después dividimos este 95 entre 16 y me da 5, pero 5 sí pertenece al conjunto de los hexadecimales, que son los números dígitos más las letras que van desde A hasta la F. Entonces, en este caso tenemos ya 5, 15, que es F, y 3. O siguen dividiendo y dividen 5 entre 16 hasta que le dé el cociente 0 aquí. Da el cociente 0. Y arman el número, el residuo de esta división, cuando el cociente 0 es 5. Y el número sería 5, 15, 3. Pero los números mayores que 9 ya tienen letra. El 10 A, el 15 es el F. Entonces sería 5F3. Igual que el sistema binario. Se toma 5F3. Y esta es la conversión al sistema hexadecimal. Ejemplo, convertir el número hexadecimal 2B6 a su equivalente decimal. Ahora nos dan un número hexadecimal y queremos ver su equivalente en el de base 10. ¿Cuál es el procedimiento? Se toma el número hexadecimal, velo aquí, que sería 2B, que en este caso, ¿cuánto vale B? Sabemos que A vale 10 y B es 11. Entonces, 2, B y C, el número acá, el número hexadecimal. Miramos, ubicamos las posiciones de los números. Este está en la posición 0, entonces base 16 a la 0. Este está en la posición 1, base 16 a la 1.
Esta es la posición 2, sería base a la posición 2. Realizamos este cálculo, 16 a la 0 es 1, 16 a la 1, 16, 16 a la 2, 256. Tomamos estos números que nos dio 256, velo aquí, 16, que es 16 y 1. Y lo vamos a multiplicar por los coeficientes de las posiciones, que son 2, B y 6. O sea, este 256 lo vamos a multiplicar por 2, me da 502. A este 16 lo vamos a multiplicar por B, pero B hemos dicho que vale 11, da 176. Y a este 1, que está aquí, este 1, lo vamos a multiplicar por el coeficiente del número hexadecimal, que es 6, daría 6. Realizamos la suma, 512 más 176 más 6 da 694 en base 10. Ahora realizaremos operaciones con los números binarios. Las primeras operaciones que vamos a ver es la suma y la resta. Para la suma tenemos una regla. La regla es la suma de 2 bits. Por ejemplo, si tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1 da 1, 0, o 1, 0. En la resta tenemos 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Pero 0 menos 1 no se puede, tiene que acarrear o pedir prestado al siguiente número. O con este detalle cuando tengamos la operación. Vamos a aplicar estas reglas a estas operaciones. Aquí hay dos ejemplos. El ejemplo A me dice que sumemos este número binario más este otro número binario. Tenemos el ejemplo A. Tenemos el número binario 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Más 1, 0, 1, 1. Se escriben en su orden de tal forma que la parte entera coincida de la parte derecha hacia la izquierda, la parte derecha a la izquierda, todas las partes alineadas. Y procedemos a sumar 0 y 1, velo aquí, es 1. 1 y 1, velo aquí, es 10. Se escribe 0 y se pone el unito. Entonces 1 más 0, 1. Más 0, 1. 1 más 1 es 10. Se escribe el 0 y se pone el unito. 1 más 1 es 10. Se escribe el 0 y se pone el 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 0. El número en base 2 es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Vamos a realizar el ejemplo B. El ejemplo B me dice que sumemos el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Más 1, 1, 0, 1. Más 1, 1, 0, 1, 1. Lo primero que debemos hacer es ordenar los números y sus cifras. De tal forma que la parte derecha de la parte entera quede alineada y así sucesivamente con cada una de las posiciones de los números. Después que estén alineados, vamos a aplicar estas reglas para la suma y para la resta. Aquí tenemos 1 más 1, 10 más 1, 11. Escribimos el 1 y llevamos 1. 1 más 1, 10 más 0, 10 más 1, 11. Escribimos el 1, escribimos el 1. 1 más 0, 1 más 1, 10 más 0, 0. Escribimos el 0 y escribimos el 1. 1 más 1, 10 más 1, 11. Más 1 sería 100. Escribimos el 0 y aquí escribimos el 10. Entonces 10 más 0, 10. 10 más 1, 11. Escribimos el 1 y llevamos el 1. 1 más 1, 10. Escribimos el 0 y llevamos el 1. Y 1 más 1, 10. Aquí daría el 10. Entonces nos quería el número 10, 01, 00, 11. En el sistema de base 2. Ahora vamos a efectuar operaciones con decimales en los números binarios. Vamos a realizar la suma y la resta. En este caso tenemos números enteros y decimales.
Nos dicen en el primer caso que realicemos la suma de 4 números binarios, que es 1, 1.0110, 1, más 1, 1, 1.0101, 0, más 1.01000, más 1, 1, 1, 1.11100. Miren que aquí en el ejercicio A, los decimales, el primero tenía 5 decimales, segundo se le apreciaban 4 decimales, tercero 2 decimales y el cuarto tenía 3 decimales. Entonces tenemos que completar los otros decimales al número decimal, al mayor número de decimales. En este caso tenía 5 decimales, este tenía 4, le agregamos un 0, este tenía 2 decimales, le agregamos 3 0, de tal forma que organicemos los números de derecha hacia la izquierda. O sea, los números quedan alineados en sus posiciones. Muy importante esta, la alineación en sus posiciones y la ubicación y la alineación también del decimal. Y realizamos las operaciones. 1 más 0, 0, 0 es 1. 1 más 0, 0, 0 es 1. 1 más 1 aquí daría 10, pongo el 1 aquí. 1 más 1, 10, aquí daría 11, más 1 daría 100, 100 más 1, 101. Escribo el 1 y llevo 10, 10 más 1, 11. Escribo 1 y llevo 1. Aquí sería 1 más 1, 10, más 1, 11, más 1, 100, más 1, 101. Escribo el 1 y llevo 10, 10 más 1, 11, 11 más 1, 100, 100 más 1, 101. Escribo el 1 y llevo 10, 10 más 1, 11, 11 más 1 sería 100. Escribo el 0 y llevo 10, 10 más 1, 11. Este otro ejemplo tenemos una diferencia de dos números binarios. Tenemos el número 111.111 menos 100.101. Lo alineamos de derecha a izquierda con sus respectivas posiciones y realizamos las operaciones de acuerdo a las reglas. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Decimal. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Y 1 menos 0, 1. Vamos a realizar ahora la multiplicación de binarios. La regla para binario sigue siendo válida. 1 por 1, 1 y 0 por 1, 0. Nos piden multiplicar 1, 0, 1 por 1, 1 en el ejercicio A. Y en el ejercicio B me piden 1, 1.1 por 1.1. Solución. Para el caso del ejercicio A, que es 1, 0, 1 por 1, 1, multiplicamos 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Ahora con el otro 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y sumamos a 1, 0 y 1, 1, 1 y 0, 1, 1 del número binario, la multiplicación. De igual forma realizamos la multiplicación con los números que tiene en la parte binaria decimales o fraccionarios. Escribimos el número 1, 1.1 por 1.1. Multiplicamos 1 por todo el número de arriba, me daría el mismo número de arriba. 1 por todo el número de arriba me da el mismo número de arriba, pero miren que corremos las posiciones. Parece que en la multiplicación va corriendo las posiciones. Y sumamos 1 más 0, 1, 1 más 1, 10, llevo 1, 1 y 1, 10 y 1, 11, y llevo 1, 1 y 1, 10, 0 y llevo 1 y 1. Y contamos el número de decimales que hay. En este caso tenemos
Después de la coma, 1 y 2 decimales. Y corremos aquí la coma. 1 y 2. Quedaría la coma aquí. División de números binarios. ¿Cómo se realiza esta operación con los números binarios? Vamos a realizar estos tres ejemplos en el cual tenemos el caso A, que es 1, 0, 1, 0.10 entre 1, 1, 0. Eso equivale a un cociente de 1.11. ¿Cómo se realiza este ejercicio paso a paso? Aquí podemos apreciar cómo se realiza la operación con la división entre binarios. Colocamos el número, este número que está 1010.10 dividido entre ¿quién? 110. Como hay tres cifras, tomamos 3, pero este número es menor que este, tomamos la cuarta cifra. 1010 entre 110 equivale a 1, cabe a 1. Entonces 1 por 110 me da 110. Restamos con los números que hemos escogido, a 10, 10. Entonces me daría 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 no se puede. Hay que pedirle prestado, este queda en 10 y este queda en 0. 10 menos 1 da 1. Y este queda en 0. Ahora vamos a bajar, después que realizamos la diferencia, bajamos la siguiente cifra. Pero como viene coma, le colocamos coma aquí. Y bajamos la siguiente cifra, que es 1. ¿A cuánto cabe? Cabe a este 1. 1 por 110 es menos 110. Realizamos la diferencia entre binarios. 1 menos 0, 1. 1, 0 menos 1 no se puede, pide una unidad prestada a esta, que no tiene, la pide a este, entonces este queda en 10. Y le presta a este, entonces este va a quedar en 1 y este queda en 10. 10 menos 1, 1. Aquí quedó 1 menos 1, 0. Y este ya quedó en 0. Volvemos y realizamos este número 110. Había 110, había 1. 1 por 110 me da 110. Realizamos la diferencia, 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Y 1 menos 1, 0. Y nos queda el cociente de 1.11, que es el resultado que aparece. De igual forma, realizamos la división de 1.111 entre 0.11 y me daría 1011. De igual forma, realizamos el ejemplo C, que es 1.11 entre 10.1, que haría 1.1. Bien, ahora vamos a realizar unos proyectos con los sistemas de numeración. El primer proyecto nos piden que elaboremos un sistema que convierta cualquier número de base 10 a binario, sin importar el tamaño del número. Lo que pasa es que algunos comandos que convierten de número de base 10 a binario están limitados, solamente lo hacen hasta 520, 530. Nosotros vamos a hacerlo, vamos a extender a cualquier número. Hay otro proyecto 2 que dice que diseñamos y construyamos un sistema que convierta cualquier número entero de base 10 a cualquier base, sin importar el tamaño del número también, que no haya esa limitante. Y el proyecto 3, diseñar y construir un sistema que convierta cualquier número con decimales en base 10 a binario, pero ya con fraccionarios, números decimales, que tiene enteros y decimales, sin importar el tamaño del número. Para eso vamos a ir a Excel y realizaremos estos tres proyectos. Vamos a Excel. Estamos ahora aquí en la hoja de cálculo de Excel para realizar el proyecto de convertir cualquier número decimal a binario. Aquí les diseñé esta macro, este sistema,
y les voy a enseñar cómo hacer. Miren, primero que todo deben de construir estas tablitas así como están aquí. Conversión, aquí viene una etiqueta, conversión de número binario, etiqueta, número de decimales, conversión de decimales a binario. En esta casilla vamos a escribir los números y él nos lo va a convertir. Por ejemplo, si yo coloco 150, miren lo que va a suceder en todas las tablas. Cambian los números, me da los cocientes, los residuos, y aquí están los números en las posiciones, y aquí está el número binario, aquí está las potencias de base 2 a las posiciones, aquí está el número binario, el dígito del número binario por la potencia, las multiplicaciones, y aquí está la suma. Miren que aquí da 150 y 150. Y aquí está cómo se escribe el número, que sería el número a binario. 150 es 100, pero aquí 10010, viene 110. ¿Cómo realizamos este proyecto? Lo que yo les decía es que, por ejemplo, hay un comando que es el comando que utiliza Excel. Miren, este comando que se llama decimal, o sea, de decimal, escribimos decimal a binario, dec a binario. Si yo hago clic sobre este comando y hago sobre 150, me va a dar el valor del número binario, pero está limitado. Este es con el PC, con Excel, con Excel, o sea, comando, este es comando. Entonces, con comando queda limitado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te voy a dar 200, lo va a calcular el comando también. 300 lo va a calcular. Pero ya cuando, por ejemplo, 500 y ya pongo 520, ya miren, ya queda limitado. Está hasta 500 y no nos calcula. Sin embargo, en el proyecto que nosotros hemos elaborado podemos hacerlo para cualquier cantidad. Por ejemplo, 1000. El comando no lo calcula, pero nosotros sí calculamos nuestro número binario. Bien, aquí estamos utilizando el comando, pero el número es el número este que está acá, número binario, que sería el número 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, para el número 1000 en este caso. Entonces, ¿cómo realizamos este proyecto? Vamos a poner 150 y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a construir primero una tablita de esta forma que tenga iteración, número de decimales, el cociente y el residuo. Este número es el número este. Entonces, la construimos, lo voy a copiar, la tablita esta como está, la voy a copiar acá abajito y se la voy a explicar. Velo ahí y voy a borrar lo que tengo aquí. Voy a borrar esto y ustedes van a construir la tablita así. Miren la iteración, una tabla aquí está combinada la celda. Aquí le vamos a dar igual al número que queremos convertir para automatizarlo al número este. Nosotros vamos a escribir el número en esta celda, en C4, y le vamos a calcular. Bien, cuando ya ustedes hayan construido su tablita así, van a realizar los siguientes pasos. La iteración, vamos a hacer 20 iteraciones. ¿Cómo programo las iteraciones? Escribo la iteración 1, escribo 1. La siguiente iteración la automatizo, escribo igual. Hago clic sobre la celda que contiene al 1 y le doy un salto. El salto siempre va a ser más 1 para que me genere los números 1, 2, 3 hasta el 20. Cuando ya está automatizado, seleccionamos donde está el 2. Acá en la parte de la celda que hay un cuadrito relleno, aquí en esta partita, miren que cambia el cursor a un más, de un más blanco a un más negrito. Hacemos clic sostenido y arrastramos, o copian y pegan, y arrastran hasta acá y me sale la numeración, va contando 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a repetirlo.
te van arrastrando, bueno, hasta ahí vas hasta 5, si ahí vas hasta 9, bajan, si se equivocan, suben y corrigen. Entonces, si como hasta 20, vamos hasta 20. Ahí los diseñé hasta 20. El otro paso, ¿cuál es? Esta celda que está acá, miren. Esta celda que está acá es la división de 150 primero y después, miren, primero dividimos sobre el número que me dan, 150, por eso lo escribo aquí. Y después el siguiente va a dividir sobre el anterior, siempre va a dividir sobre el anterior. Entonces voy a hacer una división aquí entre 2. Escribo igual, escribo 150, hago clic sobre la celda de 150. El número este va aparte. Aquí hay 2 celdas. Aquí también hay 2 celdas, sino que las combiné. Pero necesito el número 150. Lo divido entre ¿quién? Entre 2. Y me da 75. Después programo la otra celda. Y una vez aquí lo podemos arrastrar y él me va a dar los números mitad, mitad, hasta el número 20. Ahí lo arrastré. Bien. La siguiente columna, esta columna me pide el entero de este, porque aquí tengo números decimales, pero me sirve el entero. ¿Cómo pido el entero? Con el comando entero. Te lo voy a escribir aquí. Voy a programar, escribo igual, y escribo el comando entero, devuelve la parte entera del número. Hago clic y hago clic sobre la celda del número que quiero hacer el entero, cierro el paréntesis, le doy enter, me da el entero y arrastro. Voy arrastrando, calculando los enteros. Miren, aquí el entero de este decimal es 2, del siguiente es 1, de este número es 0, 0, 0, de todos estos son 0. Bien, la otra columna es cómo la programamos. Esta es la parte del residuo. Residuo de dividir, miren, primero empezamos, residuo de dividir el 150 entre 2, cuando dividimos la primera. Después el residuo de dividir este, ojo, primero 150 entre 2, la primera celda. Y la segunda celda, residuo de esto entre 2. El residuo que me da dividir entre 2. Entonces escribo aquí, igual a residuo, ¿de quién? De 150, punto y coma, dividimos entre 2 porque es binario. Le damos enter. El residuo de 150 entre 2 es 0. Ahora el residuo de 75, le voy a pedir aquí, programo aquí, escribo residuo, ¿de quién? De 75, punto y coma, base 2. Cerramos. El paréntesis, damos enter, el residuo me dio 1. Después que tengo ya los residuos de la segunda celda, lo arrastro hasta el final y me da los residuos. Y aquí se forma el número binario, miren. El número binario es 0, 0, 0. El primer número es 1. Sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Que es el número que está aquí. Ahora, cuando ya han construido el número, este es el número ya binario. Y aquí está el número binario. Este es el número binario. Si lo quieren ver en una celda diferente, lo pueden mostrar y concatenar. O sea, lo concatenan para que les quede bien el número. Por ejemplo, miren que aquí el comando se equivocaba. Yo lo voy a concatenar aquí y aquí lo voy a escribir. Concatenar el número que está ahí y me daría el número binario. En este caso, el número binario es 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Aquí. Porque los ceros que están al inicio, antes del 1, no se obvian, no se escriben, no le escriben. ¿Cómo se concadena? Se concatena con el comando concatenar. Vamos a escribirlo aquí. Bien, lo voy a concatenar. Escribo aquí. Concatenar, pero aquí el comando. Escribo, bueno, el primer va a ser este, punto y coma, después que me escriba este, punto y coma, después que me escriba este, punto y coma, este,
punto coma, punto coma, número, punto y coma. Si le vamos a dar hasta que concatenemos todo. Seleccionando, le damos punto y coma para concatenar los textos. Ya queda como un texto. O sea, una línea de texto, de lista. De la concatenación. Y ahí cerramos ya con paréntesis. Y miren el número acá. 0, 0, 0. Los números de 0 no se escribe. Queda el número 1, 100, 1, 10. ¿Qué pasa? Miren que si yo le voy a calcular un número mayor que 500, la máquina no puede. Pero ya con este programa lo podemos hacer. Por ejemplo, 600. Miren. Sale num y num. Porque estos son programados aquí con la máquina. Y me hace el número hasta 500. Y aquí me salió la concatenación. Bien, vamos a explicarle ahora cómo vamos a programar esta tablita que está aquí. Hacen la tablita esta, la diseñan como está acá, miren. Aquí unifiqué esta, tiene dos, está combinada esta celda, aquí no están combinadas. Esta no están combinadas, la única que está combinada es la de abajo, que es el resultado. Y voy a copiar el diseño, pero ustedes la van a hacer. Y les voy a decir cómo se programa. Voy a borrarle aquí los valores estos. Y voy a empezar a programar aquí. Primero las posiciones. Las posiciones de estos números. Como estamos con los números binarios, pero sin decimales, entonces ustedes van a ir a donde finaliza la tabla aquí y van a escribir la posición 0 ahí. Dan enter, vamos a la siguiente posición, le damos igual, hacemos clic sobre la posición anterior, más 1 con un salto de 1. Le damos enter, le escribe 1 y arrastramos y obtenemos las posiciones de los números. El 0, 1, 2, 3, 4. El número binario, este número binario, es el número que se forma acá de los residuos, miren aquí. Entonces aquí sí le va a tocar es colocar esto, miren. Vamos a empezar. El primer número aquí, igual de la posición 19, miren, aquí en esta posición, 19. Acá. Es más, para que no se pierdan la posición, le voy a poner aquí la iteración que empiece de 0. Y le da la posición 19. Posición 19, ustedes le dan aquí igual y buscan la posición 19. Allí. Después la posición 18 le dan igual y buscan la posición 18. Lo pueden hacer así hasta llegar acá. O lo podemos hacer así, miren, rapidito. Como está en la posición aquí, esta es la posición E28, miren, está en la posición E28. Voy a escribir aquí E28, o sea, E mayúscula, E28. E28, que es esta celda que está acá, la celda E28. La otra va a ser la que está aquí, E27. Te escribo E27. Y cuando ya tenga la secuencia de la serie, selecciono los dos elementos y voy arrastrando y me va dando la serie 26, 25, así, 19. Tengo que llegar hasta E9, miren, me va dando la serie hasta E9. Como ya tengo la serie, lo que hago es activar cada una de las celdas. Le escribo aquí, antes me ubico, le escribo el igual antes, igual. Aquí también le escribo el igual. Y me evito está yendo ya. Aquí le escribo el igual y me toma activar la celda esa. Aquí le pongo el igual. Le pongo el igual.
a todos un igualante para que se active la fórmula. Miren que todas esas posiciones tienen un número que era 0. El primer 1 va a aparecer en esta posición, miren, la posición 18. Voy en la posición 20. 19 posición, igual. Y E18, aquí aparece ya el primer 1 que aparece. Viene la posición E17, E16, E15, E14, E13, E12, E11, E10, terminando, y E9. Bueno, bien chicos. Este es el número binario, queda automatizado. Porque si yo coloco, por ejemplo, el número 850, miren, ya me cambia aquí, no tengo que digitarlo más, lo hago una sola vez el trabajo. Ahora viene 2 elevado al exponente, o sea, 2 elevado a la posición. Esta es la posición, el exponente. Escribo igual, escribo 2 elevado al acento circunflejo, es 2 elevado al exponente a la 19. Daría 5 por 10 a la 5. Cuando ya tengo, miren, 2 elevado a la posición, me ubico en la celda y arrastro ese valor, miren, y me da todas las potencias de 2. Aquí está 2 a la 0, aquí está 2 a la 1, aquí está 2 a la 2, aquí está 2 a la 3, aquí está 2 a la 4. Después voy a multiplicar en esta celda el número, o sea, el coeficiente del número binario por la potencia. Miren, voy a hacer esto. Igual, el número binario en esa posición por la potencia. Aquí está la multiplicación. El número binario en esa posición por la potencia. Y arrastro y me da todas las multiplicaciones con la potencia. Por último, aquí combinamos de esta celda y le digo sumar, digo sumatoria y selecciono que voy a sumar todos estos números que debe darme el número 850 y quedó listo, programado ya el primer proyecto. Convierte cualquier número decimal a binario sin ninguna limitante, y así lo pueden hacer para cualquier base, pero este es el otro proyecto, lo vamos a ver. Y todavía no hemos trabajado con los números fraccionarios, o sea, con decimales. Por ejemplo, aquí tengo 1500, me lo hace. Tengo 7000, aquí está el de 7000, miren que me lo va realizando. Y se dan cuenta que aquí le está dando el número concatenado y ya el comando aquí queda insuficiente de la máquina. Y entonces no se podría apreciar si lo calcula o si usted lo necesita. Este es un proyecto en el cual usted ha desarrollado lo que es las divisiones consecutivas. Ha conseguido los residuos de la función. ¿Cuál es el residuo que da de una división? Que es muy importante para convertir un número de un sistema a otro. Hemos utilizado la potencia a base elevado a la posición, la multiplicación del número en esa base en la posición por la potencia, y hemos realizado la sumatoria para ver el número que se forma del algoritmo. ¿Qué hemos hecho? Hemos programado el algoritmo que convierte a cualquier base un número decimal. En este caso lo hemos hecho de base 2. Si lo quieren de base 3, lo modifica acá. Ese en el otro proyecto. Vamos al otro proyecto para cualquier base. Bien.
Bueno, ahora estamos aquí en el proyecto 2, que vamos a convertir cualquier número de base 10 a cualquier base, ya sea base 8, base 5, base 3 o tal como quieran. En el proyecto de base 2 les enseñé cómo construir esta tablita y esta otra tabla que son importantes para la conversión que vamos a realizar ahora. ¿Qué necesito que construyan primero? Me construyan este diseño así. Que escriban en Excel, sistema de numeración, esto es una etiqueta, me escriben esto aparte, pero aquí sí va a ir el número, y aquí va la base. Este número base 10, número decimal o base 10, número de base 10, de base 10 o decimal, no de números. O sea, de pronto va a confundir decimal con el punto, coma algo, que no le llama decimales. Bien, que sería la parte fraccionaria. Entonces, bien, el número base 10, en este caso, 70. En base 8, miren, ¿cuál es el número que me va a dar en base 8? Aquí tenemos el número en octal, es 106. Verlo aquí. Y me dio aquí, miren, me da 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es 106, verlo ahí. Y aquí está también, verlo aquí, 106. Y lo convertimos a binario, me da 70. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 85, miren. 85 cambia aquí y sería 125 en octal. No, que en base 3. Bueno, en base 3. En base 3, el número ese, en base 3 sería 1, 0, 0, 1, 1. Pero aquí, en base 3. Aquí le escribí base binario, tal y hexadecimal, pero ya con esto pueden calcularlo a cualquier base. Lo que tenemos a decir es la concatenación del número. Vamos a concatenar el número para esta base. Entonces, de base 3 me dio esto en binario. En base 3 el número. Entonces lo va a colocar aquí el resultado concatenado para que nos dé en base 3. Tenemos conversión. Conversión, lo alineamos acá a la derecha y aquí concatenamos. Escribimos concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Este valor, damos punto y coma, este hacemos clic, punto y coma, este valor, punto y coma, va a quedar como una lista de texto, punto y coma, de valor, 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 punto y coma, de valor. Así vamos a concatenar hasta llegar al primer número de la lista. Terminando, ahí cerramos aquí y nos sale el número, aquí 000, el número sería 1011 en base 3. Yo digo, bueno, vamos a mirar el número 189 en base 3, no, que en base 2, bueno, en base binario, pero ahí 1, 10, ve lo que es este que está aquí. No, en base 9, aquí está el número en base 9. Y así sucesivamente lo vamos a convertir a cualquier base. Bien, entonces, base 5 tenemos aquí. ¿Cómo realizamos el proyecto? Es lo mismo que el proyecto binario.
vamos a hacer la tablita esta, vamos a construirlo. Me llevo la tablita y la voy a pegar aquí y la voy a programar. Voy a eliminar todo para que ustedes aprecien. Y aquí, miren, aquí va la celda vacita aquí. De una celda combinada, aquí hay dos celdas, no las combiné, esta está combinada, esta está combinada. Y aquí voy a escribir el número decimal o de base 10, que es el número este. 189 en este caso. ¿Ya? Empiezo con la iteración. Para que ustedes vean que la misma posición, voy a empezar con iteración 0 y empezar iteración 0. La siguiente iteración va a ser, programamos la celda, nos ubicamos en la celda siguiente, le damos igual, hacemos clic sobre la celda anterior, más un salto, el salto es 1. Bien, nos ubicamos en la celda programada, seleccionamos para arrastrar y vamos arrastrando y nos va saliendo los consecutivos hasta 19. Ya hemos programado la primera columna. La siguiente columna es la división, pero vamos a dividir entre la base. Miren, la base está afuera, ojo, entre 5. Entonces, miren lo que voy a hacer. Escribo aquí, igual al número que estoy analizando en base 10, dividido entre la base. La base está arriba, yo le escribí base. Hago clic sobre la base. Ojo, miren lo que voy a hacer. Esta es la base, C5. Me ubico aquí en C5 y presiono la tecla F4. Miren, ¿qué sucede? Miren, que me convirtió, me puso signo de peso ante la C y signo de peso ante el 5. Para que quede fijo, porque si no, queda modo. Y le dan Enter. Cuando ya esté fijo ese valor, miren, entre signo de peso y el valor de la base, arrastran y van arrastrando y él va haciendo la división. Va haciendo la división y ahí le hizo la división. Ahora viene el cociente. El cociente de B entre D es el entero que vamos a tomar acá, la parte entera. Entonces le voy a escribir aquí igual, escribo entero, el número entero de este decimal que me dio. Cierro paréntesis y le doy enter. A la parte entera, selecciono donde está programado y arrastro y me empieza a dar los enteros, la parte entera en cada número, la parte entera. Ojo que este número es 1,9 por 10 a la menos 5, este es 3,87 por 10 a la menos 6. Y el residuo, miren, con el residuo tienen este cuidado. Primero le piden el residuo con el número que está y después programan la segunda con el residuo del cociente. Entonces voy a buscar aquí, igual, primera celda, escribo residuo. ¿Residuo de quién? Del número decimal. Ese residuo de dividirlo entre la base. Voy a la base, ojo, voy a la base que es 5. Como está fuera esa base, me ubico ahí, le doy F4 y cierro paréntesis. Programo la segunda celda, le doy otra vez igual, escribo residuo de este cociente, punto y coma. ¿Quién es el divisor? La base. Hago clic sobre la base, le doy F4 y cierro el paréntesis del comando. Lo ahí. Después que programo ya la segunda celda, la puedo arrastrar y me da los valores estos. Este que es los valores del número convertido, que es el que concatenamos ahí. Así programamos la primera tabla. La primera tabla queda programada así. Ahora vamos a programar esta tabla que está aquí. Y para que me salga el número, copio la tablita, la van a diseñar así como está la tablita. Y la voy a pegar acá para que ustedes vean cómo se programa. Voy a borrarle todos los valores que están aquí. Te van a construir la tablita así vacía y la vamos a programar. Miren que aquí hay dos
dos celdas, las combiné, aquí dos celdas, las combiné, pero aquí hay una aparte de conversión. O sea, este es la base elevado al exponente, este es el número en la posición por la potencia de la base elevado al exponente, y este es la multiplicación de la sumatoria de n por la base elevado al exponente. Aquí es la base b, cualquier base, y aquí es la potencia de base b. Bueno, tenemos la tablita ya. Lo primero que vamos a hacer, como no tiene fraccionario sino números enteros, ubicamos en la celda a la derecha, en las posiciones, en la fila de posiciones, y escribimos el 0. Nos ubicamos en la posición siguiente, le damos igual, la posición anterior más 1. Seleccionamos la posición esa que está programada y la arrastramos hasta la última posición, que sería 19. Bien, el número binario, aquí otra vez, es el número que vamos a hacer. Igual, vamos a programar este, damos enter, después aquí igual, le damos aquí, pero de pronto se nos olvida algún igual, se nos olvida alguno. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Miren, ubicamos la última posición, que sería E31, en este caso, E31. Entonces aquí voy a escribir mayúscula E31. El siguiente, ¿quién es? E30. Está aquí en E30. Cuando ya programo dos de la serie, selecciono esos dos elementos y empiezo a arrastrar y él me va generando la serie. Él se da cuenta que la serie ahí es decreciente y lo vamos a llevar hasta la posición 0, que sería E12. Este es E12. Después, para validarlos como número, nos ubicamos en ese valor, le damos igual al frente y le damos enter. Y los validamos todos como número. Así no hay problema de que se equivoquen en una posición. Vamos a convertirlo en número solamente colocándole igual al inicio, la parte izquierda del número. Y lo estamos validando. Miren que una vez va tomando el valor en esa posición. Que lo pueden diseñar del tamaño que ustedes quieran, que les convenga o que lo necesiten. Si quieren aumentar más dígitos, aumentan más los dígitos del número que quieren convertir. Pero esta es la estructura para convertir números a cualquier base. O sea, son algoritmos matemáticos. Estos proyectos los pueden presentar en un proyecto de ciencia, en una institución, o para convertir un número cualquier base y exponen la problemática. La problemática es que las herramientas de pronto vienen limitadas para calcular hacer las conversiones a otro sistema. Ejemplo, aquí la base de datos, esta base de cálculo de Excel. Como ejemplo, la hoja de cálculo de Excel está limitada para convertir un número binario mayor que 500. Aquí vamos a elevar. Ahora vamos a elevar aquí en la segunda fila la base. Voy a la base, miren. Aquí en mi base, hago clic sobre la base que está afuera. Ojo, base. En este caso, base 5. Como está afuera, le doy F4. Y la voy a elevar, le doy elevado, el acento circunflejo, a la posición. Ojo, enter. Y arrastro hasta la primera posición. Entonces este es
5 elevado a la 0, este es 5 elevado a la 1, 5 elevado a la 2, 5 elevado a la 3, así sucesivamente hasta 5 elevado a la 19. Después a multiplicar aquí el producto de el número convertido en esa posición por la potencia en base 5. Este es el número convertido con la potencia. Y lo arrastramos hasta la primera posición. Cuando ya tenemos programado esto, que es lo importante, que hay que hacer la suma de esto, aquí nos ubicamos en esta celda, le damos sumatoria. ¿De quién? De estos valores de la última fila. Damos enter y me da el número que estoy convirtiendo, ¿verdad? Aquí, 189. Por ejemplo, digo, no, vamos a convertir 1000. Bueno, 1000. Velo aquí, está convertido en base 5. ¿Cómo queda el número? Queda así. 1, 3, 0, 0, 0. No, en base 8, pues, en base 8. Velo aquí. No, que es 4000. Bueno, 4000, base 8. Y aquí quedó sistematizado la conversión de un número a cualquier base. Y lo pueden apreciar a cualquier base. Lo pueden convertir. Vamos a mirarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, 1580. No, lo quiero en base 5, base 5. No, lo quiero en base 3, base 3. No, lo quiero en base 7, en base 7. Bien, hemos finalizado ahí con el proyecto que convierte cualquier número decimal entero a cualquier base de otro sistema, a cualquier sistema de numeración de cualquier base. Ahora vamos al tercer proyecto. El tercer proyecto es convertir un número de base 10 con fraccionario o decimales a binario. Pero acá, por ejemplo, tenemos el número 125,3. Entonces, ¿cómo queda convertido? Queda la parte entera en binario es esta, es 125. Y la parte decimal 0,3 es esta. ¿Cómo vamos a hacer esos cálculos? Bien, esta tablita ya la dan para hacer ustedes, que es la tabla para convertir un número binario entero. Esta la hicimos en el proyecto 1. Les voy a explicar cómo hacerla ahora en la conversión del decimal. Necesitamos este cuadrito adicional que es el decimal, pero ya este lo dan para hacer, lo hacen. Y esta tablita la dan para hacer hasta aquí. Lo que vamos a agregarle es que a partir del 0 vamos a contar, ubicamos primero el menos 1, 0 y lo vamos a hacer, vamos a extender negativamente. Lo demás es igual. Entonces les voy a explicar, esta ya la expliqué en el proyecto 1, les voy a explicar cómo se convierten los decimales. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la misma tablita así, en el número decimal y esta celda. En esta celda voy a digitar el número de base 10 con número fraccionario. Después le voy a pedir el entero. Miren, le pido el entero con número entero. Ojo. Aquí escribo el número. Aquí utilizo el comando entero para pedir entero. Y aquí para que el decimal haga la diferencia. El número real menos el entero. Me da el decimal. Ojo, yo voy a digitar el valor aquí. Pero aquí en la casilla de entero la voy a programar con esto. Entero del número que voy a digitar. Después el decimal, ¿cómo lo calculo? Con la diferencia que hay del número de base 10 menos el entero, me da el decimal. Voy a programar este número binario que está aquí, pero del número decimal, 0,5, 0,25. ¿Cómo se hace? Miren, van a construir esta tablita que está acá. Me la voy a llevar y la voy a programar.
acá abajito para que ustedes la vean. Voy a borrar estos valores y la voy a dejar así. Así de diseñar la tablita primero. Lo primero que vamos a hacer es colocarle los exponentes en su orden. Entonces voy a programar los exponentes. Siempre la parte fraccionaria, después de la coma, del punto, se escribe -1, -2, un conteo regresivo. Escribo primero el -1. Después programo la segunda celda, igual. Celda anterior, -1, el salto va a ser -1 al regresar. Me ubico en la celda programada y la arrastro hasta -10. Quiero más valores, le damos -10. Bien. Miren, aquí en la celdita esta van a ubicar el número decimal que está aquí al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos aquí el número decimal, escribo igual y voy al decimal mío, que está afuera, que es 0,3 en este caso. Velo ahí, decimal 0,3. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 ese decimal. Miren, siempre voy a multiplicar por 2. Se hace el proceso inverso. Después de la coma se hace el proceso inverso. Ya se divide, que se multiplica. Te voy a hacer aquí. Igual a 0,3 por 2. 0,6. Vamos a utilizar este por 2. Después a este le pedimos la parte entera. Y aquí voy a hacer para que me dé el decimal. Hago la diferencia. El número mayor menos, o sea, este número. El número mayor va a ser siempre este que está acá. Hago la diferencia, miren. Número mayor menos número menor me da el decimal. Y aquí voy a multiplicar por 2. En esta segunda celda programo igual este por 2. Y vengo y arrastro estas dos primeras para que me quede programado. Aquí le pido la parte entera y aquí lo multiplico, aquí hago la resta. Y después sigo bajando y me queda programado ya todo. Entonces, ¿cuál sería el número? El número entero en este caso se va a tomar no de abajo para arriba, sino como viene. Ya. Entonces sería la parte entera, sería 1, aquí sería el número, sería decimal 0, 0, o sea 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. O sea, no se toma lo contrario que se tomaba ya en el, que se toma ya en cuando el número no tiene fraccionario. Aquí se toma ya en el orden que viene. Se escribe este valor, o sea 0, 1, 0, 0, 1, que es el valor que está aquí. Bien. Ahora vamos a programar esta tabla. Esta tablita para el número entero la diseñan. La voy a pegar aquí y voy a borrar los valores. Todos los valores para que ustedes vean cómo se realiza. Bien. Nos ubicamos en la parte, la diseñamos así. Aquí hay dos celdas, la combiné, aquí hay dos celdas, la combiné, pero estas no están combinadas. Primero las posiciones. La posición, estas son las partes fraccionarias o la coma y este es el entero. Entonces la posición del entero empieza desde 0. Y vamos y hacemos el incremento hacia la izquierda. Sería 0 más 1. Seleccionamos y arrastramos hacia la izquierda y nos genera las posiciones del número entero. Aquí vamos a escribir el número binario, pero acuérdense que se escribe al revés. Aquí sería este, y a este, después más este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago el mismo procedimiento. ¿Qué celda está?
la E30, celda E30 o E30. Entonces me voy a ubicar aquí y voy a escribir aquí E mayúscula 30. Y el otro celda es E29. Digo aquí E29. Selecciono estas dos celdas y arrastro para que me genere la serie hasta la parte entera. La activamos con el igual al frente. Activamos cada una con el igual al frente. Estamos terminando con igual al frente. Bueno, bien. Entonces nos quedó el número 000, aquí 000. El número sería 1111101, que es este número que está aquí, que es el 125. Bien. Ahora vamos a mirar la potencia 2 al exponente, que escribo igual en esta celda. 2 elevado, acento circunflejo, a la posición. Me da el valor de 2 elevado a la posición y arrastro este valor. Después multiplico la potencia por la posición, por el número en esa posición, el número en esa base en esa posición. Velo aquí, el número en esa posición por la potencia y arrastramos. Realizamos la sumatoria aquí, seleccionamos y me da 125, el entero. Ahora vamos a programar la parte decimal. Miren que la parte decimal, aquí vamos a programar los números que vienen -1. Escribo primero el -1. Aquí después me ubico en la celda siguiente, le escribo celda anterior menos un salto de -1, daría -2. Y arrastro hacia la derecha. Bueno, ahora miren lo que sucede. Voy a tomar los valores estos, pero voy a tomar, primero viene, aquí va a venir primero, va a venir este valor que está aquí. Después viene este valor, aquí va en orden, pero entonces lo voy a hacer. Aquí empieza desde el D, miren, D37 al D46. D37, te voy a escribir aquí, bueno, posiciones D37, escribo D37. Después, ¿cuál sigue? D38, aquí, D38. Y me ubico y le busco la serie, lo voy a hacer hasta D46. Acá el número viene al revés, viene así, mientras que acá los números vienen de abajo hacia arriba. Acá en los números seleccionamos de arriba hacia abajo.
Activamos los números estos. Escribimos el igual. Escribimos el igual. El igual. El igual. 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 Aquí en esta fila vamos a programar la potencia actual exponente a la posición. Pero ya la tengo programada aquí, miren. La voy a seleccionar y la aprovecho. Y esta también la tengo programada, que es la potencia por el número. La voy a arrastrar y la aproveché. Aquí está. Y la suma, si la voy a realizar aquí, combino esta celda, me queda una sola y digo sumar estos valores. Y me da el decimal que estamos usando. En este caso dio 0,2903. ¿Por qué? Miren, porque pasa que a veces hay decimales, tenemos que ampliarlo más porque no dio exacto la división. No es exacta la división ahí en el decimal. Por ejemplo, cuando tenemos 120, miren, 150.25, ese va a dar preciso ahí, 0.25. Porque necesitamos más decimales, dio 0,39. Si Diego, bueno, vamos a mirar 178.035. Miren que aquí este dio 0,34, lo aproxima. No dio el 0,35 porque necesitan más números. Pero si fuera números que den redondos como múltiplo de 2, de 5. O sea, por ejemplo, 271.025. Ahí sí nos da el número. Ahora voy a escribir un número en el cual su fracción es exacta. Por ejemplo, 178.125. Miren, me da aquí. Pero a veces nos da aproximado es porque necesitamos más decimales. Porque ahí la multiplicación es consecutiva. Voy a colocar uno que no sea periódico. Voy a escribir 219.123. Miren que aquí 1, 2, pero 3 necesitaba seguir más, que seguirlo más acá. Y el número no es periódico, da una aproximación y ahí es donde entra la máquina cuando aproxima y redondea. Bueno, jóvenes, con esto finalizamos los proyectos que tenemos sobre la conversión de número a otros sistemas numéricos. Programen esta macro en Excel. Úsenla para resolver los problemas propuestos en el taller. Me mandan el taller y me mandan la macro también para ver cómo van, cómo están trabajando y cómo están aplicando esas tips. Entonces nos vemos en otra sección sobre lógica matemática.